Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de mucha paz. ¿Cómo estamos hoy, mi amor? Excelente. Espectacular, ¿verdad? Bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar, ¿verdad? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a empezar este momento entonces invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, tú eres el que coloca siempre el querer como el hacer. Y por eso hoy disponemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma a ti, para que nos ayudes cada vez más a estar sumergidos en tu presencia. Padre, cuando escucho una canción de tu pueblo escogido, del pueblo de Israel, nación santa, nosotros ya hacemos parte de ellos cuando te aceptamos a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Y al escuchar estas canciones me llama la atención cómo exaltan tu nombre de una manera tan hermosa, Padre. Ni la música católica ni la música cristiana que he escuchado hasta el momento no he visto una comparación de cómo ellos exaltan tu nombre de una manera tan hermosa. Es precioso como claman. Por ejemplo, una canción que me gusta, Padre, Ana Bejoa, y cómo allí exaltan tu nombre de una manera extraordinaria. Quisiera exaltar tu nombre de esa manera, Padre. Anhelo exaltarla de esa manera. Qué precioso como lo exaltan. Qué precioso como son, incluso llamemos que sean fanáticos, llamemos que sean personas radicales, como sea. Pero qué precioso como toda su vida algunos de ellos le entregan plenamente a ti. Anhelo en mi corazón exaltar tu nombre de esa manera. Recordar las proezas tuyas, recordar cómo tú sacaste a ese pueblo Israel de tantas tribulaciones, cómo tu palabra es justa, cómo tu palabra es verdadera, cómo tú eres de que la que prometes lo cumples. Ver cómo mi Señor Jesucristo, Padre eterno, Él cuando decía una cosa la cumplía, cuando decía que iba. Cómo Él no le preocupaba lo que pensaban las personas, cómo era de perseverante, cómo Él no se asustaba ante las situaciones del mundo, cómo no se preocupaba ni por el vestir ni por el comer. Todo se daba de una manera extraordinaria. Por eso, Papito Dios del cielo, yo quiero aprender a través del Espíritu Santo a que me enseñes a ser un adorador y ser consecuente a esa adoración, o sea, ser testimonio, ser coherente a esa forma de adorar, mostrar la compasión y el amor hacia el prójimo. A mí me llama la atención, Padre, cómo ese pueblo de por sí no hay indigencia. Pueda que tengan problemas, muchos, dificultades, se les critique por una u otra cosa, pero de una u otra forma son muy unidos. Tienen en cuenta tus principios, saben ofrendar, saben diezmar, saben darle al peregrino, y son muy, desde pequeñitos, muy atentos en enseñar la palabra, y a los niños hasta los 12 años tienen que aprenderse de memoria la palabra. Y yo me pongo a pensar en mi pueblo cuando también soy nación santa, cómo formamos a nuestros niños, y la formación es más académica en cuestiones de darle un conocimiento humano y no un conocimiento espiritual. No le enseñamos la palabra porque nosotros no estudiamos la palabra, Padre, como se debería. Tal vez criticamos a estos pueblos, pero
si me pongo a comparar mi vida, cómo estoy de lejos. Y fuiste tú quien me llama como nación santa también, como linaje escogido, como ese pueblo precioso tuyo. Qué privilegio me diste. Enséñame a ser un adorador. Que hoy tu palabra sea ese mensaje vivo para ir muriendo cada vez más a esos pensamientos que me impiden realmente el ser perseverante en tu camino, porque fácilmente decaigo, fácilmente me canso, fácilmente digo ya no más, pero como este pueblo persevera constantemente y es unido, muy unido. Como quisiera yo ser así también en mi familia, pero sé que me vas a enseñar, porque si lo anhelo, tú dices: el que busca encuentra, el que llama se le abre y al que pide se le da. Y lo repites 2 veces. Y hoy quiero aprender eso, Padre. Dame esa posibilidad de ser un adorador y exaltar tu nombre, Padre. Exaltar tus proezas, pero tengo que conocerte, porque ¿cómo te voy a exaltar si no te conozco? Tengo que conocerte más. Por eso te doy gracias por tu palabra, porque sé que aprendo más de ella y conozco más de ella. Así la haya leído una y otra vez, pero cada vez más me enseñas. Ten en cuenta la petición de mis hermanos y que cada vez más seamos coherentes con lo que aprendemos y hacemos a nivel espiritual. Gracias, Papá Dios, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, qué espectacular la palabra, definitivamente. Definitivamente, y hoy nos vamos para el Evangelio de San Marcos. Hoy estamos en San Marcos, qué precioso. Vamos a estar en capítulo 6, versículo del 1 al 6. Ok, ánimos. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te honramos, te glorificamos a ti, Papito Dios del cielo. Estaba asombrado, mi Jesús, se asombraba, imagínate. Sí, tremendo. Tremendo, porque es una de las situaciones que, pasa muy frecuentemente cuando una persona empieza a conocer del Señor. Aquí las personas se decían: oiga, pero si ese es hijo de fulanito de tal, y la mamá, y se acuerda lo que hacía, todo cómo se comportaba y el daño, y bueno, pues curiosamente Jesús no tuvo ese mal comportamiento, pero pues es lógico que lo identificaban en una familia. Y pues precisamente desde esa situación, pues las personas muchísimas veces no creen. Dicen que los primeros que no creen son los cercanos, son los más cercanos. Y así nos pasa a nosotros. Una de las cosas bien interesantes, y es que cuando uno empieza a acercarse al Señor, lo más lógico es que las personas no le creen a uno. Porque han sabido de todo lo que uno ha llevado en la vida, ¿no? Entonces, como de un momento a otro la persona viene a cambiar. Aquí me parece interesante porque dice: ¿y este de dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde aprendió tantas cosas? Y es lo que generalmente pasa, ¿sí?
¿por qué viene a hablar estas situaciones? ¿De dónde saca eso que está diciendo? ¿De cuándo aquí que viene a rezar? ¿De cuándo aquí que viene a hablar de la palabra? Entonces ponen las cosas en duda, y sobre todo cuando ha sido de esas joyitas, decimos aquí en Colombia, de esas ovejitas negras. Entonces la gente se queda sorprendida, se queda como asombrada de ver esa situación, y pues por todo lo que hizo generalmente la familia tiende a no creer. Y pues la persona tiene que esforzarse bastante para que, mantenerse, porque la misma familia se vuelve la piedra de tropiezo. O sea, empiezan a colocar cascaritas, empiezan a colocar trampas para que la persona como que se caiga, como que pusieran esas cosas con el fin de que la persona saque a relucir lo que antes era, ¿sí? Entonces, de alguna forma están probando a la persona si de verdad es un cambio real. Y ahí es donde hay una situación bien interesante, porque las personas que recién empiezan en el camino del Señor, pues se empieza muy emocionada, de verdad. Conocer a Dios es espectacular, a nuestro Señor. Cambia mucho ese dolor, o sea, muchas cosas que hay en el corazón. Y entonces cuando uno apenas está empezando, pues realmente uno pues apenas está en ese proceso de conocer palabra, de fortalecerse en oración. Entonces cuando las personas empiezan a poner esas trampas, empiezan a poner esas pruebas, y la persona no se afianza en la oración, no se afianza en sumergirse en la palabra, fácilmente se puede ir dejando llevar por esas pruebas y abandonar ese deseo de seguir creciendo en el Señor. Eso es algo bien interesante que es necesario que lo tengamos presente, porque yo sé que muchos que escuchan en este momento el mensaje, a lo mejor empezaron su vida, empezaron a conocer del Señor, empezaron a encontrar respuestas, empezaron a encontrar paz en su corazón, pero sus familiares curiosamente fueron los que empezaron a poner esas pruebas, esas trampas, y eso los llevó a desmotivarse, a seguir a buscar al Señor. Otros empezaron a buscar del Señor, empezaron esa respuesta de Dios, y como no vieron respuestas de los cercanos para un cambio, entonces también ponen en duda a sí mismos, se ponen en duda frente a lo que encontraron. O sea, son las cosas que nosotros tenemos que ser claros, debemos fortalecernos, debemos crecer. Una de las cosas que me parece interesante fue que nuestro Señor, pues Él estuvo muchos años, como se dice, oculto. Hasta los 12 años se supo de Jesús, y volvió a saberse cuando Él cumplió como cerca de los 30 años. Entonces, ¿qué pasó entre los 12 y los 30 años con Él? Bueno, interesante. No quiere decir que nosotros nos vayamos a esconder tan pronto conozcamos de la palabra, pero sí nos está diciendo que debemos tener tiempo de conocer del Señor, de afianzarnos en el Señor, de fortalecernos en su palabra, porque a veces uno es tendiente a ser impulsivo. Entonces, yo experimenté esto, y empieza uno a hablar, y preciso, empieza el ataque del enemigo, y a veces no estamos lo suficientemente fortalecidos como para que nosotros podamos recibir y soportar esos embates que el enemigo hace contra nuestras vidas cuando estamos conociendo al Señor, cuando estamos recibiendo la luz de Dios. Acordémonos que antes de ser luz éramos oscuridad por causa del pecado, y cuando estamos en un cuarto oscuro y se prende una luz, pues todo se dirige hacia esa luz, ¿sí? Pues igualmente, cuando nosotros estamos en pecado, pues estamos en la oscuridad, y cuando recibimos del Señor se enciende una luz en nuestro corazón, y es lógico que vamos a llamar la atención. Entonces tenemos que fortalecernos para
para así recibir y estar firmes en esos embates, que no se vaya a apagar esa luz que se encendió en nuestro corazón por causa del Señor. Entonces, ahí debemos tener presente esa situación. O sea, no, como no ponernos de valientes, ¿no? Que conocí al Señor y entonces ya me voy a querer batallar contra espíritus y cosas de esas. Entonces, claro, la gente te va a decir que eres un loco, que estás satanizando todo, bueno, etcétera. Entonces, el Señor sí desea que todos nosotros nazcamos de nuevo, o sea, que esa luz de Dios aparezca en nuestro corazón, nazca en nuestro corazón, crezca en nuestro corazón, pero debemos fortalecernos porque sí vamos a recibir críticas y las mayores situaciones serán de parte de los más cercanos, de los que nos han conocido desde siempre, han sabido nuestro pasado y que se asombran realmente si nosotros venimos a mostrar un cambio y un cambio de vida tan radical, porque cuando uno conoce al Señor uno cambia muchas cosas y pues eso a la gente le va a sorprender. Entonces tenemos que fortalecernos en las palabras, fortalecernos en la oración, fortalecernos en esa relación con Dios diaria para que podamos soportar esas trampas, esos embates que van a hacer con nosotros las personas que nos conocían. Es bien interesante lo que planteas, Moni. Y bueno, todavía quedo con el asombro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se asombró de que la gente no creyera, qué particular, ¿no? Se asombró mi Señor Jesucristo. Y le pasa a uno, ¿no? Sí, claro que sí. Pero mira, mi amor, hablaba en estos días con alguien de nuestra comunidad, una persona muy bonita, ¿no? Que es muy perseverante. Y yo le decía, mantente fiel, no importa, porque a veces hay momentos en que no hay personas que acompañen porque se siente solo de pronto, y yo le decía, es que a nivel espiritual no importa lo que tú veas, es lo que más hay allá de lo que tú haces, porque si tú perseveras en lo que vienes haciendo, de una u otra forma, eso espiritualmente haz de cuenta que se genera toda una unidad espiritual, porque tal vez hay otros que están espiritualmente haciendo lo mismo y tal vez uno no vea eso en lo humano, pero en lo espiritual es una unidad que se da, porque hay 2 o 3 ya hablando de eso, haciendo lo mismo a esa hora, en ese momento que tú haces ese encuentro, así sean 2, ¿sí? Cuando 2 están en mi nombre, allí estaré yo, dice el Señor Jesucristo. Me acuerdo cuando nosotros empezamos a hacer radio, ¿no? Prácticamente nuestro ministerio empieza a través de la radio, Moni, y empezamos a hacer programas de radio y duramos mucho tiempo solitos, nadie nos escuchaba, nadie. Y nos levantábamos temprano a hacer la meditación del Evangelio y no nos escuchaban, no teníamos, pues ahora como tenemos comunidad, solamente los 2. Mónica llegó en su momento en que me dijo, pero ¿qué sentido tiene esto, Rafa? Le dije, no sé, pero hagámoslo. Levantemos temprano y grabemos, y antes no se hacía en video, se hacía en audio, y lo transmitíamos en una radio que en ese momento creé, pero fue tan particular que no nos escuchaban. Bueno, tengo la anécdota, ¿no? Que ya llevamos mucho tiempo haciendo programas de 1 hora, era 1 hora. Ahora le estamos haciendo de media hora, y que por qué no, que es que no tenemos tiempo de escuchar, que eso es muy largo. Y ahora las hacemos de media hora y también hay quejas, ¿no? Benditos sea mi Dios. Ya esa es la queja de no querer escuchar la palabra de Dios. Claro que sí. ¿Y qué pasó, mi amor, cuando estábamos de pronto así? Bueno, sigamos a ver qué hacemos. ¿Alguna vez nos escuchó alguien? Alguien nos escuchó, porque en la plataforma, cuando uno tiene radio, uno se da cuenta cuántas personas están conectadas, ¿sí? Entonces, curiosamente, es muy anecdótico, porque cuando vi que una persona estaba conectada, nos sentimos tan felices. Una persona, después de tanto tiempo que estábamos los 2 predicando la palabra. A una cámara, no, a un micrófono. A un micrófono. No había conexión de internet ese tiempo, no había conexión de internet como ahora con tanta plataformas. Así. Y cuando vimos que una persona estaba conectada, me sentí tan feliz y le dije, Mónica, mira, hay una persona conectada, nos está escuchando. Tan bonito.
Y mi hija me llamó y me dijo, papi, te estoy escuchando. Bueno, pero no se escuchó. Pero no se escuchó. Qué precioso. La perseverancia, cómo es de importante, porque a veces uno en el humano no encuentra un sentido a las cosas. No lo encuentra. Uno llega a cansarse de pronto porque no hay respuesta con respecto a las personas. Y como dijo mi Jesús, se sorprendió. Pero mira cómo es de impresionante que a pesar de que en su propia tierra no lo escucharon, de allí salieron 2 discípulos hermosos, de su propia tierra, y eran sus primos, 2 primos que tuvo el Señor Jesucristo, y eran hermanos, y del hermano eran hijos del hermano de José, porque José tenía más familia, y ellos eran primos de nuestro Señor Jesucristo, y salieron esos 2 discípulos hermosos, que sufrieron mucho porque su papá criticaba a nuestro Señor Jesucristo de una manera impresionante, lo juzgaba, le decía que estaba loco, y a pesar de eso, pues tal vez no se dieron esos milagros, pero lo particular es que con el tiempo las cosas van cambiando. Por eso yo te invito a que si tú empezaste algo, no lo dejes a medias, sino persevera. Hay momentos en que tienes que tomar descansos, sí, toma descansos, pero persevera. No importa que estés solito o solita, no estás solo, porque hay otras personas que espiritualmente también están en ese mismo actitud y ya se unen. Haz de cuenta que es una red internet espiritual, llamémoslo así. Sí, en el internet, por ejemplo, tú no sabes quién te está escuchando. Tú de pronto ves un número determinado de personas. Por ejemplo, un video nuestro que tal vez nos ven 100 personas o algo así. En otro no nos ven muchas personas. Pero benditos en medios de esos 100, alguien nos escribe y escribe algo que dice, Dios mío, vale la pena perseverar en esto. Vale la pena hacerlo. Sí, porque a veces uno siente que como que no nos escuchan, que qué mérito tiene, que para qué hacemos esto. Mi Moniquita lo sintió en su momento. Sí, pero perseveramos y a través de esa perseverancia, sí, se dio pues ya otros programas, se dio una comunidad, se dio estar en otras emisoras, o sea, bien particular, sí, pero lo importante es que uno persevere. Lo importante es que tampoco tú tengas en cuenta que si está fallando, que si está afectando eso, tu familia, pues obvio que necesariamente es importante que tengas un espacio para que realmente le des prioridad a tu familia, pero sin olvidar que la verdadera familia tuya es la unidad con nuestro Padre Dios, con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. Con nuestra Madre María es nuestra familia real. Entonces busca esos espacios. Yo me sorprendo mucho, mi amor. Me sorprendo. Mi Señor se sorprendió. Cuando empezamos a hacer el Santo Rosario, 2 hermanitas nuestras a las 5 de la mañana, todos los días empezaban. Y en ese tiempo fue complicado, muy complicado, y solamente hacíamos el 5.º misterio de un rosario que nuestros hermanos allá en Mississippi, de México, que viven en Mississippi, lo siguen haciendo. Ya llevan más o menos unos 6 años, yo creo, un poquito más, haciendo el Santo Rosario ininterrumpidamente, todos los días a las 5 de la mañana, hora Estados Unidos, con sus cambios de horario y todo eso. Inclusive nosotros lo motivamos para que hicieran con los niños los domingos en la noche la coronilla meditada, y los niños la hacen y no han dejado de hacerla. Sí, y se unen. Hemos estado, incluso van a una fiesta, terminan la fiesta y en el mismo carro, mientras van de traslado de un lugar a otro, van haciendo el Santo Rosario, porque también el viernes en la noche hacen su Santo Rosario, independientemente de donde estén, independientemente si tienen fiestas o no tienen fiestas, y todo ese grupo se une de una manera muy bonita a hacer su Santo Rosario. Allí fue donde aprendimos a hacer el rosario en las mañanas, en la madrugada. Ellos nos motivaron, ellos fueron a dar de cuenta que nuestros padres espirituales o nuestros motivadores para hacer este Santo Rosario, y 2 hermanitas de nuestra comunidad perseveraron y ahora estamos haciendo este rosario. Entonces, pues recordar con mucho cariño a Maximina y a Coria, y en Argentina y en República Dominicana, que fueron tan perseverantes, y tenemos un ministerio muy bonito. No decaigas en lo que estás haciendo. Sí, organiza tus tiempos. Bien le decía Mónica, pues si para poder madrugar tengo que acostarme temprano, porque si no me acuesto temprano, pues lógico que no voy a poder madrugar, y el madrugar tiene su razón de ser, porque es bíblico.
En la madrugada hay que buscar de Dios. En los salmos se dice que hay que buscar de Dios temprano, y nuestra comunidad tiene ese privilegio y ese regalo tan lindo de ser perseverantes. Si tú te sientes solo o sola porque de pronto no te escuchan, no te preocupes, llegará un momento en que te escucharán. Y lo que tú estás haciendo, tal vez otras personas te están escuchando y tú no sabes, tal vez, pero de pronto el enemigo nos puede decir: no lo hagas, no sigas, porque no tienes tiempo, pero no te dejes, busca tus espacios, que tampoco sea una carga para ti, porque la parte espiritual no tiene que ser una carga, no tiene que ser algo que te agobie, que te quite la paz, para nada. Sino busca tus espacios. Si no estás cómodo, cómoda en un espacio determinado, pues busca otro, pero no dejes de estar insistente, perdón. Bueno, incisivo sí con las cosas del Señor. No tiene que ser incisivo a decir las cosas adecuadamente y sin temor, pero es ser persistente. O sea, el Evangelio hoy creo que nos dice algo muy lindo, y es que independientemente de lo que te digan, el Señor no dejaba de imponer manos. Decía, aunque no habían tantos milagros porque la gente no lo permitía, pero hubo milagros. El Señor predicaba también la palabra. Incluso hasta la suegra de Pedro, que lo criticaba tanto, porque la suegra de Pedro fue tremenda. Si tú escuchas a María Valtorta y miras qué fue lo que pasó allí en Radioteatro María Valtorta, te lo recomiendo en YouTube. Mira lo que pasó con la suegra de Pedro y cómo criticaba a nuestro Hijo Jesucristo, y criticaba a Pedro que porque abandonó a su esposa, ¿sí? Que porque se dedicó, pues, en vez de seguir pescando peces, se puso a pescar hombres, y eso pues a ella le molestaba. Igual como les compartía, pues el hermano de José también criticaba mucho a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que ser perseverantes, ¿verdad? Perseverantes, y como dice Rafa, importante que sacamos los tiempos. Una de las cosas que van a la familia a afectarte cantidades es precisamente porque tratas de orar y de hacer tus estudios durante el día, cuando se supone tienes responsabilidades con tu familia y demás. Allí vas a encontrar una crítica importantísima. Por eso es que el Señor recomienda que antes de que salgan los primeros rayos del sol, y yo me acuerdo cuando iniciamos, que pues en mi casa solamente yo fui la que inicié con el Señor, yo me levantaba mucho antes de que ellos se levantaran, de tal manera que cuando ellos se levantaran, yo ya estaba disponible y ya no afectaba absolutamente nada las actividades ni de trabajo ni de las actividades de la casa. Entonces es muy importante que tengas claridad de esto, porque es lógico que cuando tú ores, que cuando tú vayas a alabar, que cuando tú vayas a hacer sanar tu corazón, eso le va a incomodar a las personas. Eso le va a incomodar. Entonces por eso es que es importante que lo hagas muy temprano en la mañana, para que no distorsiones nada de la familia. Entonces y allí estarías cumpliendo lo que el Señor te pide, que temprano, antes de que salgan los primeros rayos del sol, debes encontrarte con nuestro Señor. Además, porque allí le estás dando el primer lugar a Dios, que eso es lo que el Señor quiere. O sea, hasta donde tú eres capaz de mortificarte, de morir a ti, para poder estar en la presencia del Señor. Entonces allí es muy importante que lo hagas, que no que no le robes el tiempo a la familia. Así de poquitos, diciendo así, que no le robes ese tiempo, porque si no vas a recibir un ataque muchísimo más fuerte. Y la idea no es esa, la idea es no dar elementos para que las personas, como dice aquí, por eso no le hicieron caso. Tremendo. Cuando tú das elementos, aparte de todos los que diste antes, entonces las personas no van a hacerte caso. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que lo que no le van a hacer caso no es a tus palabras, no le van a hacer caso a Dios. No van a creer en las palabras que vienen de Dios cuando tú sigues como generando ese choque, como generando esa incomodidad, como generando ese malestar en tu familia. Entonces ellos no te van a hacer caso. Y lo peor, no es que no te estén haciendo caso a ti.
Cuando tú llevas palabra de Dios y tuviste toda esa vida, porque ellos conocen nuestra vida, cuando tú llevas esa vida y no te, ellos no te van a hacer caso porque dirán que eres tú la que está hablando. Entonces, por eso es importante que le dediques tiempos especiales al Señor, así le das tu primer lugar y no vas a incomodar a nadie. Vas a seguir creciendo y tu familia se va a quedar asombrada. No serás tú, sino ellos. En todo caso, la presencia del Señor es lo más importante y hay que seguir adelante. Buscar a Dios, búscalo y Él te va a encontrar. Él se va a hacer parte ahí en el caminito, Él va a estar ahí siempre. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.